lagrimiar de las Cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos. Ali Primera, canción mansa para un pueblo bravo. ¿Sí te gusta Ali Primera? Sí, claro. No te criaste con eso, ¿no? ¿Ah? No te criaste con pues eso. sí lo escucho. Se representa a la izquierda. No, yo lo sé, claro. Fíjate que es interesante porque más allá de las cosas del tema de coyuntura, en este momento en Venezuela se da un fenómeno interesante. Acción Democrática y COPEI no aparecen en el tarjetón electoral, están subsumidos en la llamada tarjeta de la unidad. Y aparecen las tarjetas de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, de los nuevos partidos. Y el candidato, Capriles Radonsky, que es un hombre que viene de ser presidente de la Cámara de Diputados, electo en las filas de COPEI en su primera oportunidad, es un hombre que viene de las clases altas, pues hijo de una familia de empresarios. En tu caso también es un hombre que no viene de la vida tradicional de partido, sino se te asocia más bien a grupos económicos, a factores de lo que llaman la alta sociedad venezolana. Claro, pues, y hay quienes interpretan que es que con Chávez, llamémoslo así, la alta burguesía se dio cuenta de que los partidos políticos tradicionales ya no le eran útiles y decidió ir directamente por el poder, prescindiendo de los partidos políticos tradicionales, en la cuarta, recibiendo su apoyo, pero colocando a sus hombres adelante. Y entonces es así como vemos a ricos buscando votos entre los pobres. ¿Qué piensas tú de ese análisis? Bueno, lo primero, ya que tú me preguntas de dónde vengo, ¿no? Mi bisabuelo fue un hombre que estuvo preso por Gómez, estuvo 14 años preso, luego estuvo en el exilio. Mi abuelo se tuvo que criar fuera de Venezuela, 17 años fuera del país, un hombre entregado al país. Mi padre también, servidor público. Yo vengo de una familia que siempre hemos estado vinculados a hacer patria, a hacer país, a buscar de alguna u otra manera a que nuestro país salga adelante. Yo creo que es un error plantearse la política entre los que tienen y los que no han tenido las oportunidades. Yo no te puedo negar que yo sí tuve la oportunidad de estudiar. Es la misma oportunidad que yo quisiera que tuviesen todos los jóvenes y todas las familias de Venezuela. Yo creo que es un error plantearse un país en donde hay unos que se quedan estancados y otros que tienen oportunidad, más bien que todos puedan surgir. Y yo le he dedicado toda mi vida al sector público y a trabajar en función de que nuestro país esté mejor. Como te lo decía, fui alcalde 8 años y ahí están las obras que quedaron. Tú me preguntabas esta mañana, bueno, ¿dónde nadas tú? En una piscina que construimos, una piscina pública que construimos durante mi gestión como alcalde, y yo quisiera que la Venezuela que vamos a comenzar a construir a partir del año 2013 sea una Venezuela que una a los venezolanos, te lo he dicho varias veces, sí, en función de los logros y la solución a nuestros problemas. Fíjate que tú estudiaste en Harvard, ¿no? Sí. Estudiaste economía allá, ¿cierto? Sí. Un máster. Te viniste aquí a trabajar en PDVSA, ¿no? En aquel entonces tu mamá tenía un alto cargo allí en PDVSA, ¿no? Y de ese episodio surgió un asunto que tuvo un alto costo personal, político, con el tema de la inhabilitación, que es público y notorio. Y era un tema que había sido ventilado fundamentalmente por voceros del chavismo, que recordaba, mira, Leopoldo López recibió, siendo su mamá directiva de PDVSA, a través de Leopoldo López se emitió un cheque a favor de Primero Justicia, organización de la cual simultáneamente tú eras directivo, ¿no? Que es un cheque que recibió Julio Borges, ¿no? Esto incluso lo sacó Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, lo mostró el cheque y tal. Pero ahora resulta que no es solamente desde el chavismo, sino desde sus propios aliados, en el seno de la Mesa de la Unidad, donde está Acción Democrática. Henry Ramos Ayub está enrostrándole a Primero Justicia eso, a partir de un artículo que escribió Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia en el Zulia. Él le recrimina que Juan Pablo Guanipa haya tenido memoria larga para acordarse del caso de los jeeps de Siliberto, y escribe lo siguiente, ¿no? Ramos Ayub. Respondí esas alusiones lacónicamente mediante nota que envié a algunos medios a través de las redes. Expresé al concejal Guanipa que me extrañaba su memoria difusa, como para recordar solo el caso de los jeeps de Siliberto, denunciado a comienzos del 89 por un monto alrededor de 35 millones de bolívares, buena memoria larga, pero en cambio no recordaba, mala memoria corta, el caso de desvío y malversación de fondos de PDVSA, trasegados vía Leopoldo López en 2 cheques por 85 millones de bolívares a favor de Primero Justicia, cuya recepción firmó
Julio Borges el 23 de diciembre de 1998. Esto fue poco después del triunfo de Chávez en las elecciones. Ambos casos censurables, el de los GIA a favor de los activistas innominados de ADE y el desvío de fondos de PDVSA a favor de Primero Justicia y dirigentes con nombre y apellido, constituyeron hechos lesivos al patrimonio público, dieron lugar a diversas medidas judiciales y de la Contraloría y siguen colgando en los tribunales en espera de sentencias definitivas. ¿Qué es lo que pasa en el seno de la MUT? ¿Se están matando cuchillos allá adentro? Bueno, ¿Cómo primero, es esa guerra, chico? me obliga a aclarar el caso, ¿no? Primero comienzo por allí. Ese es un caso de 1996 que tiene que ver con un proyecto social de darle orientación en justicia de paz al oriente del país, particularmente en el estado Monagas, en el del Tamacuro y en el estado Bolívar. Un proyecto que se presentó, al igual que se presentaron muchos proyectos en ese momento de distintas organizaciones no gubernamentales. En ese momento, Primera Justicia era una asociación civil, no era partido político. Se aprobó el proyecto, se ejecutó, se llevó varias veces a Contraloría Interna, no hubo ningún indicio de pérdida patrimonial. Incluso yo tuve en un momento dado una conversación con el difunto Contralor General en ese momento y él mismo me reconoce que no hubo pérdida patrimonial. Lo que había era conflicto de intereses, porque tú eras una que no hubo pérdida patrimonial. O sea, el caso luego se utiliza políticamente para sacarme de la contienda electoral en el año 2008, cuando yo tenía 70% apoyo popular para ser alcalde metropolitano. Como no me podían ganar por los votos, tuvieron que inventar la inhabilitación. ¿Y ahora por qué Ramos Ayub hace lo mismo y dice lo mismo, el mismo argumento? Creo que está mal informado, por decir... un secretario general, el vicepresidente de la Internacional Socialista, desinformado. Debe estar desinformado y en su momento, pues entonces, no conocía el artículo, le explicaré con detalle de qué se trata para que pueda tener mayor precisión. Hay la percepción de que ustedes tienen allí un hervidero, ¿no? Que por supuesto frente a la elección, faltan 20 y pico días, no son abiertos, pero ya hubo la defenestración de William Ojeda, que sale denunciando el paquetazo, las intenciones neoliberales de ustedes, pues, de los que rodean a Capriles. Lo expulsaron, por cierto que ustedes tienen eso en común. Ambos fueron expulsados de nuevo tiempo. A ti te expulsaron también en el año 2008, ¿no fue? Mira, allí las cosas dentro de los partidos, porque se deciden dentro del partido. Lamentablemente el gobierno en este momento está recurriendo a una estrategia de querer meterse dentro de la unidad y generar, o dentro de lo que es una percepción de que hay gente saliéndose y abriéndose. Y es el caso de Hidalgo Bolívar, es el caso de David de Lima, es el caso de Ojeda, es el caso de la violencia que viene utilizando el gobierno en las distintas actividades, es recurrir a mentiras, es decir que Capriles está planteando un paquetazo, que está planteando medidas neoliberales, cuando ese no es el planteamiento que se viene haciendo, y eso es una agenda perdedora. Al final el gobierno lo que está presentándole al país es una estrategia de campaña perdedora, pero esto que tiene que recurrir a la mentira. No es el gobierno, que tiene que recurrir que tiene que recurrir a la mentira. No, me estás preguntando el caso Ojeda. No, pero yo lo estoy respondiendo el caso Ojeda. Colocando todo eso dentro de un fenómeno que está pasando en el interior de las filas de la mesa de la unidad, que tienen esos escarceos así que se hacen ya público, ¿no? Ya que tú preguntas de la unidad, te puedo decir que luego de muchos años, esto te lo digo de verdad, hermano, de todo corazón, en donde hemos tenido muchas diferencias, en donde no ha sido fácil juntar distintas corrientes de pensamiento, unas con una trayectoria larga, otras con una trayectoria más corta. En este momento estamos más unidos que nunca, porque nosotros fuimos a un proceso el 12 de febrero de este año, un proceso histórico, en el que fueron a votar 3 millones de personas para legitimar a nuestros liderazgos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y fue ese mecanismo que utilizamos, el mecanismo de la participación, mecanismo, por cierto, que nosotros de Voluntad Popular impulsamos desde el año 2010, que permitió que la unidad se construyera de abajo hacia arriba. A cualquier municipio en donde vas, el jefe de campaña no se impuso desde Caracas, lo impuso su gente, porque ganó las primarias el 12 de febrero. Entonces, hoy nosotros estamos más cohesionados que nunca. Fíjate, y estamos cohesionados en donde tenemos que estar cohesionados, en el liderazgo, mira, en la gente. Leopoldo, una suerte de celo alrededor de Primero Justicia, que Primero Justicia se está agarrando al candidato y las manifestaciones son predominantemente amarillas. Ahí ese requemor, pues.
Yo no lo creo. Yo creo que más bien desde el oficialismo tratan de crear este ambiente de que hay conflicto, de que pueden haber unos y otros. Eso no es así. Fíjate tú Cada partido tomó su decisión de medirse o no medirse y evidentemente eso se manifiesta en las distintas actividades. Fíjate lo que decía Leopoldo López en el año, hace poquito, el 2 de septiembre del 2009. Aseguró a los medios de comunicación que fue expulsado de Un Nuevo Tiempo porque los partidos tradicionales no permiten el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿No crees que es lo mismo que puede decir William Ojeda, expulsado también del Fíjate, mismo partido? eso yo lo dije en el 2009 y luego tuvimos un trayecto del 2009 a donde estamos hoy. Pasamos por el 2010, nosotros impulsamos las primarias. En ese momento, al principio, yo fui incomprendido. Algunos desde la misma oposición decían que nosotros estamos buscando dividir y mi argumento siempre fue el nuestro, de voluntad popular. No, nosotros más bien estamos proponiendo crear la mejor unidad, la unidad de la gente, la unidad participativa, democrática, incluyente, de abajo hacia arriba. Y nuestra tesis fue predominante, nuestra tesis política se impuso y logramos ir a las primarias el 12 de febrero. Te retiraste, y eso consolidó. Claro, pues yo entré en esa contienda con un plomo en el ala, como tú bien lo sabes, logré reivindicar mis derechos en la Corte Interamericana, pero lamentablemente luego el gobierno genera una confusión que planteó que si yo ganaba no podía gobernar. Y como no se trata de una candidatura personal, sino de construir un proyecto político con el que yo estoy identificado, decido apoyar a Enrique Capriles. Pero a lo que voy, de la expulsión que te aplicaron a ti, ¿por qué terminar, se lo aplican a William Ojeda también, habiendo él hecho uso de su derecho a opinar? Él opinó lo que opinó, ¿y por qué lo expulsan? Bueno, eso se lo deje preguntar a los que tomaron esa decisión, ese proceso. No voy a ¿Tú no lo hubieras opinar expulsado sobre temas internos? Yo creo que no hubiese convivido con esas diferencias que evidentemente al final se exponen como parte de una estrategia del gobierno. Pero ahora, a lo que voy, Ernesto, intenciones neoliberales, un paquetazo neoliberal que estarían urdiendo alrededor de la candidatura de Capriles, los grupos que tendrían el poder en caso de que él ganara. Yo quisiera que sobre eso, Leopoldo, después de la pausa, conversáramos. Ya venimos. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. Estrella de los hombres para lograr la paz. Igual paz, si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla. Ayúdenla, que sea humana. La humanidad. Bueno, amigas y amigos, continuamos con Leopoldo López. Él, como saben, es el coordinador nacional del Comando Venezuela, sí, ¿cierto? Y líder, presidente, secretario general de Voluntad Popular. Responsable nacional. Responsable nacional, es la terminología. Bueno, el paquetazo. William Ojeda aparece denunciando intenciones de aplicar un ajuste macroeconómico de corte neoliberal en caso de Enrique Capriles Radonsky ganar la presidencia, que hay un grupo allí, él llama a un debate sobre eso, pues él está pidiendo un debate, lo expulsaron de Únete. Ahora, ustedes han reaccionado señalando que el paquete neoliberal lo aplica el gobierno de Chávez. Ahora, tú estudiaste economía, el neoliberalismo no tiene nada que ver con, por ejemplo, gasto público, subsidios, empresas en manos del Estado, cosas que ustedes mismos recriminan al gobierno de Chávez. Mira, gracias por la pregunta, Ernesto, verdad que es importante. Neoliberalismo tiene distintas facetas. Una de ellas es cómo se relaciona con la economía. Fíjate Exacto. que en el gobierno de Carlos Andrés se liberaron los aranceles y hubo un impacto importante a la economía nacional, pero nunca fue el paquete de Pérez. Sí, sobre todo a lo que fue el sector agrícola. Pero veamos lo que está pasando en este momento. Este es un gobierno que parecería neoliberal en ese sentido. Hoy lo que consumimos los venezolanos viene importado. Yo no sé si a ti te da tiempo, porque siempre estás acá en el programa, de recorrer el campo venezolano. Pero si tú vas a Cumanacoa, por ejemplo, o vas a Carigua, o vas a cualquier central azucarero que hay en el territorio nacional, en Carora, en el estado Lara, todos ellos están procesando azúcar cruda que viene de Brasil. Cuando vas a los mataderos, para terminar la idea, cuando vas a los mataderos, el matadero de Tinaquillo, el matadero de Barquisimeto, de Guarena, los animales que están sacrificando vienen vivos importados de Nicaragua. Las caraotas que consumimos vienen de República Dominicana.
cuando ves el pollo y el queso viene de Brasil. Okay, esas son ¿Qué es lo que ha ocurrido? Leopoldo, disculpa un segundito. La diferencia es que Enrique Capriles ha dicho, por eso esto es una desviación, Capriles ha dicho que él se compromete con un proyecto económico hecho en Venezuela, en donde la prioridad sean los venezolanos, en donde la prioridad sea el talento, el esfuerzo, la capacidad de trabajo de los venezolanos. El venezolano, y que eso, lamentablemente, el venezolano se ha formado bastante en estos años, Leopoldo, y la gente conoce. O sea, la gente... Pero es que ve para el campo. Permítame un segundito, Che, está bien, pero Ve eso que tú estás planteando tiene que ver con el tema de las importaciones, ¿verdad? Claro, eso es un asunto. y la destrucción de la producción el tema de nacional. las importaciones. Hay una cosa que tú estudiaste en economía seguramente, porque estudiaste en Harvard, ¿no? Harvard es la universidad más reputada del planeta, una de las más reputadas. Hay una cosa que llaman la enfermedad holandesa. Los países que tienen petróleo tienen la posibilidad de importar fuertemente y eso tiene en sí una dificultad para el desarrollo de su propia industria, pero eso es un asunto. Otra cosa es el neoliberalismo, y eso lo sabes tú, tú has sido profesor en la Católica también, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, el neoliberalismo es otra cosa. Puedes tener grandes importaciones en un gobierno estatista y grandes importaciones en un gobierno neoliberal. Eso no tiene que ver una cosa con la otra directamente. Pero el neoliberalismo, eso, perdóname, esa visión. fíjate tú, ustedes sostienen que el tamaño del Estado es muy grande, que hay que reducir el tamaño del Estado. Sostienen que el gobierno de Chávez está gastando mucho, que hay un alto gasto público. ¿Quién ha dicho eso en la campaña? Todos los días lo dicen en la televisión. Capriles no lo ha planteado. El gasto público, no han cuestionado el gasto público. Capriles ha planteado unos proyectos. Lo dicen los lineamientos programáticos que ustedes suscribieron el 23 de enero. Yo creo que es importante que seamos muy honestos con esto, de verdad. Sí. Y tú eres un tipo muy serio. Gracias. Que nosotros seamos muy honestos con esto. El proyecto de Capriles es el que dice Capriles. Él no necesita que otros estén hablando de lo que él va a hacer. Yo me refiero a los lineamientos programáticos del gobierno de la unidad que ustedes firmaron el 23 de enero, porque tú también lo firmaste. Claro, y veamos cuáles son los proyectos que ha planteado Capriles. No, en ese documento ustedes recriminan el tamaño del Estado, dicen que tiene que ir a un Estado más pequeño, que tiene que haber unas políticas que en líneas generales son las políticas neoliberales. El planteamiento de la política de Capriles. Si quieres, hablamos del proyecto de Capriles, o si quieres hablamos de la estrategia que tiene el gobierno durante las últimas semanas de querer presentar que hay un paquetazo y se busca unos tipos para decir que supuestamente hay un paquetazo. Hay que recordar el documento del 23 de enero sobre el cual estamos de acuerdo que se ha desvirtuado, Ernesto. ¿Existe o no existe el del documento? Que se ha desvirtuado lo que significa ese documento. Eso está disponible en la página web de la mesa. Pero vayamos, ¿por qué no hablamos del programa de Capriles? Pero es para ponernos de acuerdo, para saber de qué estamos hablando. El programa de Capriles es el que ustedes firmaron el 23 de enero. No, el programa de Capriles es en lo que habla Capriles. No, pero es lo que ha venido ustedes presentando. todos firmaron un documento públicamente para comprometerse a que cualquiera de los que salga electo aplicaba eso que está allí firmado. Allí vamos, si quieres vamos parte a parte. ¿Pero sí o no? Bueno, ahí hay un documento evidentemente que firmamos, que firmó la unidad. Y Capriles está comprometido con eso, ¿no? Y allí hay una serie de lineamientos, pero los lineamientos y las propuestas específicas, concretas, en todos los ámbitos, los ha venido diciendo Capriles a lo largo de estos 6 meses de campaña. Eso puede interpretarse como que Capriles no está amarrado a lo que firmaron ustedes como precandidatos ante la primaria. Capriles está amarrado a lo que ha sido su compromiso público con los venezolanos. Entonces ustedes quieren olvidar entonces los lineamientos programáticos del 23 de enero, esos que ustedes firmaron. Mira, allí hay algunos aspectos que están en sintonía y otros tendrán que revisarse. ¿Y qué sentido tuvo que firmar eso entonces? Bueno, ahí tiene que revisarse lo que significa la aplicación de acuerdo a lo que Capriles le ha planteado a los venezolanos durante estos 6 meses. Pero yo sí creo que es importante, Ernesto, ¿verdad? Por lo menos en 2 minutos hablar de lo que son las propuestas de Capriles. 30 segundos, bueno, 30 segundos. Capriles presentó un programa llamado Empleo para Todos, que le da prioridad a la generación de empleo para los venezolanos, con 2 proyectos que buscan, primero, darle la primera oportunidad a los jóvenes, que hoy tienen una tasa de desempleo que duplica la tasa de desempleo del resto de la población. ¿Eso está en sintonía con la ley de primer empleo, primera justicia? Sí. Que sabes que abarata el costo de la mano de obra juvenil, ¿verdad? Y segundo, ¿sí o no? Que le da, perdón. ¿Sí o no? Y segundo... Perdóname, estamos hablando del plan de empleo, ¿no? Estamos hablando del plan de empleo. Eso está en sintonía con la ley de primer empleo que planteó Primera Justicia, ¿verdad? Hay algunos aspectos. Eso es en esa ley lo que se plantea es que a los jóvenes en su primer trabajo les paguen menos que a la gente que tiene más experiencia y así les sale más barato al empleador y pueden entonces ir rotando, en esa ley lo que se busca crear menos. Son incentivos para que las empresas empleen a jóvenes. ¿Ves? Ese tipo de incentivos que les haga más barato emplear jóvenes. Hoy, ¿qué ocurre? ¿Tú das clase en la universidad, ¿verdad? No. ¿Ah? ¿No estás dando clase ahora? Bueno. En cualquier universidad, ¿cuál es la tragedia de cualquier joven en cualquier universidad del país? Que se gradúan y no consiguen empleo.
Y los que tienen suerte de conseguir empleo, consiguen un empleo que nada tiene que ver con la profesión que trabajaron. Eso es lo que están haciendo en España. Hay una propuesta... Eso es lo que hacen en España, tienen aire de familia. El gobierno neoliberal, ¿verdad?, plantea, bueno, vamos a hacer un incentivo para estimular el empleo en los jóvenes, vamos a reducir el costo que tiene para las empresas contratar a los jóvenes y entonces a menoscabar de derechos laborales y que puedan rotar trabajadores. Incentivos tributarios. Fíjate cuál es la lógica. Si usted emplea a jóvenes, usted tiene un incentivo tributario, es decir, paga menos impuestos. Entonces es menos costoso para la empresa, pero el joven recibe la misma remuneración. No es que el joven y el empleado reciben menos oportunidades, es que entonces, el Estado, la empresa deja de pagarle al fisco. Claro, es un incentivo, es lo lógico. El fisco, ¿Y qué es lo que queremos? Se reducen pero hermano, la capacidad del Estado para que los jóvenes tengan empleo. Que los jóvenes tengan empleo. Hoy estoy seguro que a esta hora, a las 7:33 de la mañana... Y que el Estado tenga plata, por ejemplo, para pagar las pensiones. Pero hoy, en este momento, hay jóvenes que no deberían de estar viendo este programa, deberían de estar trabajando, pero están desempleados. Bueno, ahora, y tú vas a todas las universidades del país, los que tienen la suerte de ir a la universidad, que son una fracción minoritaria, y no consiguen empleo. Por cierto, que en la famosa el desempleo es un problema serio que nosotros no estamos negando absolutamente nada, Leopoldo, pero permíteme. El segundo pilar de la propuesta... Espérate un segundo, ya que menciona el tema de las universidades, ustedes hacen una cuña, aquella famosa cuña, y aparece un muchacho de la UNEFA, con un uniforme de la UNEFA, y están reconociendo ustedes, por ejemplo, en el caso de la UNEFA, que ahora hay 200.000 estudiantes allí, aquí este gobierno ha ampliado la matrícula universitaria, le ha abierto posibilidades. Yo estuve dando clases hace poquito, que tú mencionabas, era en la misión Sucre, los muchachos que están accediendo a la universidad. Eso es un reconocimiento tácito de que aquí ha habido una expansión del derecho a la educación. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que eso ¿Tú reconoces que se ha expandido entonces yo creo que eso es la matrícula universitaria? Totalmente. Yo creo que ha sido positivo haber expandido las oportunidades de educación. Lo que yo sí creo que eso no es suficiente. Primero, hay que buscar que la calidad siempre sea mejor. Y segundo, hay que buscar que esos jóvenes cuando se gradúen consigan empleo. Así es. Hay que buscar que esos jóvenes que se gradúen de la UNEFA, de la Bolivariana o de cualquier universidad, cuando se gradúen consigan un empleo estable, un empleo que les permita consolidar una familia. ¿Cuántos jóvenes hoy, cuando tienen la oportunidad de casarse, por decir algo, lo piensan 2 y 3 veces, pues no tienen dónde conseguir una vivienda, no tienen oportunidad? Toda la vida ha sido así, no sé cómo fue en tu caso, pero toda la vida los jóvenes hemos tenido dificultades pero a lo que voy es que hoy, Ernesto, hoy lamentablemente, en un país que durante los últimos 8 años hemos tenido una bonanza petrolera, en donde hemos debido haber generado oportunidades de empleo para todos los venezolanos en todos los ámbitos. 4 millones de nuevos empleos desde el 99 a esta parte. Bueno, ¿sabes, no? Es el primer problema que tenemos los venezolanos después de la seguridad. 4 millones de allá aquí. Bueno, es un tema, ojalá pueda venir a otro programa y que revisemos en detalle el tema del empleo. Perfecto. Porque uno de los problemas que tenemos en Venezuela es la manera como se contabiliza el empleo por parte del INE. Que contabiliza de una manera que no permite que se identifique la calidad del empleo que se está generando. Te tengo una encuesta, Leopoldo. Data Análisis. Del 3 al 8 de septiembre del año 2002. Aquí dice, intención de voto por Chávez y Capriles. Chávez, 41%. Capriles, 30%. Una brecha del 13,1%. Luego, cuando verifican la preferencia de los indecisos, el 10,7% de los indecisos se inclina por Chávez, el 6,4% se inclina por Capriles. Y luego cuando consolidan esas preferencias, 30 más 43, queda así, 53,8% Chávez, 36,4% Capriles, una brecha del 17,4%. ¿Qué te parece? Bueno, hay distintos estudios de opinión. Hay unos que ponen a Enrique ganando, hay otros que los ponen a los dos candidatos empatados y otros que tienen esos resultados. Ahora, para mí, el estudio más importante, la encuesta más importante fue la última que se hizo nacional, en el año 2010. Ahora, esta encuestadora en particular a ustedes les es muy cercana, porque esta gente de Data Análisis ha trabajado cerca de la oposición, ¿no? Siempre. Bueno, fíjate, me estás preguntando la encuesta, estoy diciendo... Yo digo esta en particular. Las encuestadoras pues tienen su derecho a presentar sus resultados. Ustedes han descalificado, por ejemplo, Interlaces y a otros, ¿no? Yo no he descalificado a nadie. Desde la mesa de la unidad. No he descalificado a nadie, ni hemos descalificado a nadie. Aquí cada quien tiene su derecho a presentar su información. Lo que sí te puedo decir es que lo que yo palpo, lo que vemos, los que hemos participado en esta campaña, es una fuerza, no es una emoción, es
una energía muy positiva en todos los pueblos de Venezuela que nos llevan a nosotros a concluir que sin ninguna duda el próximo 7 de octubre Perfecto. Enrique Capriles va a ganar. Mira, Leopoldo, Enrique Capriles ha el recorrido simulacro. 200 pueblos en lo que va de campaña del 1 de julio. Una campaña llena de entusiasmo, una campaña llena de energía, una campaña llena de propuestas, llena de futuro. Y yo estoy convencido que eso se va a materializar el 7 de octubre en una victoria electoral. El simulacro, tú dijiste que el gobierno movilizó, el Partido Socialista Unido, el Comando Carabobo movilizó su gente para este simulacro del 2 de septiembre, pero que supuestamente Capriles lo ganó, porque supuestamente esa gente que fue movilizada por el chavismo terminó votando por Capriles. ¿En qué te basas para decir eso? Bueno, fíjate, a mí me hicieron, a ver, hablemos brevemente. Rapidito, porque el coordinador está bravo ya. Nosotros tomamos la decisión de participar en el simulacro para medir nuestra estructura electoral. Nosotros no movilizamos, nunca llamamos, nunca convocamos. ¿Cómo que Capriles no? nunca convocó. Mira, aquí dice, MUD llama a participar en el simulacro sin división y sin miedo. Aquí dice, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Veledo, participó este domingo en el simulacro electoral e invitó a la población a contribuir sin división y sin exclusión ni discriminación. Recordó que el voto es seguro y secreto y llamó a no tomar en cuenta las informaciones sobre la vulnerabilidad del mismo. Fíjate, allí el Comando Venezuela, eso fue el día de la votación, que Abeleo fue y expresó su opinión ese día, pero el Comando Venezuela, nosotros no movilizamos nuestra estructura de movilización, de gente para ir a votar. ¿Y dónde queda la coherencia entonces entre ustedes y la Mesa de la Unidad? Lo que sí nosotros medimos ese día fue nuestra estructura electoral, nuestros testigos, nuestros coordinadores, y cumplimos con nuestra meta al 100%. Y el proceso de acreditación de testigos comienza el jueves y vamos a cumplir con el 100%. Vamos a tener presencia en lugares en donde en el pasado jamás teníamos presencia. ¿Qué midió el oficialismo? El oficialismo midió su 1/10, como lo ha dicho el propio candidato presidente, como lo han dicho todos los voceros del PSUV, midieron sus patrullas y tomando los resultados propios que ha dicho el oficialismo, yo estoy seguro que está muy preocupado. ¿Por qué? Porque hicieron todo ese esfuerzo, movilizaron PDVSA, movilizaron los ministerios, movilizaron las gobernaciones y las alcaldías y lo que según cifras del propio PSUV, lo que movilizaron fueron 1.300.000 personas. Tomemos como ciertas las cifras de ellos, 80% de los votos los sacaron. Eso significa que no tienen ni siquiera 1 millón de votos duros, Pero ni siquiera pudieron movilizar 1 millón de votos. Pero tú dices que, ¿de dónde sacaste tú que lo habían ganado ustedes? Porque a mí me preguntan en una rueda de prensa, ¿qué opina usted de unos estudios de opinión que dicen que ganaron? Y yo digo, mire, si eso es así, será porque las personas que fueron movilizadas por el oficialismo votaron por Capriles, porque nosotros no movilizamos gente. Coherente con lo que te estoy diciendo en este momento. O sea, que tú no tienes base cierta para decir que en el simulacro ustedes obtuvieron... Es que busca la rueda de prensa, yo jamás dije eso. Dije lo que te estoy diciendo... ¿Será que te tergiversaron? No, dije lo que te estoy diciendo en este momento. Que yo no tengo duda que eso es así, ojo. Que yo no tengo duda que hay mucha gente que se pone la camisa roja, que los obligan a ir a votar y van a terminar votando por Capriles, como pasó en el 98. Estoy seguro que en el 98 algunos partidos tradicionales buscaron movilizar su voto y votaron en ese momento por Chávez. Mira, vamos y eso a va a recordar... pasar el 7 de octubre, mucho de la estructura que se va a movilizar del Estado, que va a contabilizar el PSUV como suyo, van a terminar votando por Enrique Capriles. Y les digo a los venezolanos, ganando Capriles, gana Venezuela. La derrota del candidato al gobierno no es la derrota del pueblo que lo apoya, no es la derrota de quienes voten por él, porque Capriles ha planteado una y otra vez, y tenemos esta profunda convicción de que el gobierno que viene tiene que ser un gobierno que busque la unidad de todos los ¿Y venezolanos. ustedes, por ejemplo, podrían reenganchar a la bombera que estaba en huelga y la votaron? Como te digo, no conozco, por el ir a la caso, huelga, no conozco mira. el caso particular. Eso lo no pueden sé. hacer ahorita sin esperar el 7 de octubre. No conozco el Mira, caso en particular. Ya tenemos que despedir. Hay un sonido de Luis Vicente León, ¿no? Vamos a escucharlo rapidito. Eso fue hace poco, hablando de las encuestas. Puede ser que alguien se equivocó en esta mesa. La verdad, yo desearía, pero abiertamente, equivocármelo. Si el número fuera proyectable, la verdad, el que más se quiere equivocar sería yo, aunque no estoy equivocando, porque ese número no es el número que yo proyecto hacia el final del proceso. Pero si la elección fuera el domingo, como dice Luis, entonces yo quisiera equivocarme. Si me equivoco yo, o se equivoca cualquiera de los otros encuestadores, la mayoría de estos encuestadores que están aquí han estado permanentemente dentro de los remostrales en el tiempo y han dado información muy útil y muy importante. Trabalengua, lo que dice Luis Vicente, que él quisiera estar equivocado, pero las cifras de Data Analysis dicen que gana Chávez. No, porque te digo, un trabalengua. Mira, en el 2010 decían lo mismo y ganamos 52. Y ustedes en el 2006 decían que ganaba Rosales. Y se logró esa victoria en el 2010, ¿Sí o no? al igual
en el 2007 el gobierno decía que arrasaba la reforma y ganamos. Mira, nosotros en el 2007, estamos en una contienda, evidentemente ambos dicen que se va a ganar. En el 2007 el presidente salió reconociendo que no ganó el referendo aprobatorio de la reforma constitucional, a pesar de que la diferencia era una ñinguita, ¿verdad? Si se produce un resultado adverso para ustedes, como vaticinan las encuestas, Leopoldo, ¿ustedes van a reconocer los resultados oficiales que emanden del boletín oficial del Consejo Nacional Electoral? Mira, lo primero es que yo no tengo duda que el 7 de octubre en la noche, cuando el CNE dé los resultados, van a dar como ganador a Enrique Capriles. Esa prueba de fuego la tiene en sus manos y la va a tener en sus manos el candidato presidente y toda la estructura de gobierno actual, que es reconocer los resultados. Quienes han dado indicios de no reconocer ha sido el propio oficialismo. Por Dios, el propio presidente ha dicho que hoy el ministro de Defensa dijo en un momento dado que si llegaba a ganar la unidad iba a haber un caos. Manipularon las declaraciones como a ti te las cambiaron también lo de simulacro, según lo que has dicho acá. Pero en todo caso, el comandante en jefe de la Fuerza Armada y candidato, que es Chávez, dijo que va a reconocer ahora a ustedes. La pregunta, porque si está Chávez, se le pregunta a él, pero ustedes que están aquí, ¿ustedes van a reconocer lo que diga el CNE el 7 de octubre en su boletín oficial, sí o no? Siempre se ha reconocido y por supuesto estamos en esta contienda para competir, ganar y reconocer lo que ocurra el 7 de octubre. Incluyendo la derrota de Capriles. Capriles va a ganar, hermanito. Capriles está elusivo. Gracias, Leopoldo. Gracias, Ernesto. Tuviera una buena oportunidad para que quede grabado. Sí reconoceremos el resultado electoral de CNE, sea X, Y. Lo acabo de decir, siempre hemos reconocido y se va a reconocer, pero lo importante es que reconozca quien hoy es presidente que perdió y que tiene que entregarle el poder a un nuevo presidente. Capriles, perdón, Leopoldo, invita a Capriles, vale, lo traemos para acá. ¿Ah? ¿Va a ser candidato en el 2019, sí o no? Nosotros primero vamos a hacer el mejor gobierno a partir del 2003. Amigas, amigos, ¿qué dice el Tupa? ¿Sí o no? Con esto terminamos por el día de hoy. Amigas y amigos, mañana los esperamos a las 6:30 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día.